Solo me queda un mes de vida. Viaja conmigo, le pidió el millonario a la limpiadora. Pero él ocultaba algo que lo cambiaría todo. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del piso 30 del edificio comercial en el Paseo de la Castellana, en Madrid. Elena García pasó el paño húmedo por la mesa de cristal, una vez más, observando las gotas escurrirse por el exterior. Eran casi las 10 de la noche de un martes cualquiera de marzo y todavía le quedaban 3 plantas por limpiar antes de irse a casa. A sus 28 años, Elena conocía cada rincón de aquel edificio como si fuera su propia casa. Hacía 5 años que trabajaba para la empresa de limpieza que mantenía el edificio, impecable para los ejecutivos, que llegaban todas las mañanas de traje y corbata, sin reparar nunca en las personas que garantizaban que todo estuviera perfecto para ellos. El sonido del ascensor la hizo levantar la cabeza. Era extraño. Normalmente, a esa hora, el edificio estaba vacío. Vio salir a un hombre alto del ascensor, caminando despacio por el pasillo. Llevaba un traje caro, pero arrugado, y el pelo canoso estaba despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él varias veces. Alejandro Vargas se detuvo en la puerta de su despacho y se quedó allí, parado, como si no pudiera decidir si debía entrar o no. Elena lo observó discretamente mientras seguía limpiando. Había algo diferente en él, una tristeza profunda que ella reconocía porque cargaba con una parecida desde hacía años. Con permiso, dijo Alejandro acercándose a ella. Su voz era ronca, cansada. ¿Usted trabaja aquí todas las noches? Elena asintió un poco sorprendida por la pregunta. Sí, señor, de lunes a viernes de 6 a 11. Alejandro la estudió por un momento, y Elena sintió un escalofrío extraño, como si él estuviera viendo algo en ella que ella misma no lograba ver. ¿Cuál es su nombre? Elena. Elena García. Algo pasó por el rostro de Alejandro, una expresión que Elena no pudo interpretar. Él cerró los ojos por un segundo, respiró hondo y luego la miró. Nuevamente, Elena repitió, como si estuviera probando el nombre en su lengua. Un nombre, bonito. Ella sonrió tímidamente. Gracias, señor. Alejandro. Alejandro Vargas. Dudó antes de continuar. Elena, ¿puedo hacerle una pregunta extraña? Ella dejó de limpiar y lo miró intrigada. Claro, si yo le dijera que solo me queda un mes de vida, ¿qué haría usted? La pregunta la tomó completamente por sorpresa. Elena parpadeó varias veces, sin saber qué responder. Había algo en la forma en que lo dijo, que la hizo creer que no era una broma. No lo sé, señor, yo. Alejandro caminó hasta el ventanal y se quedó mirando la ciudad allá abajo. Las luces de los coches formando rayas amarillas y rojas en las avenidas mojadas por la lluvia. Acabo de salir del médico, dijo sin volverse. Tumor cerebral inoperable. 4 semanas. Quizás 5, si tengo suerte. Elena sintió que el corazón se le encogía. No conocía a aquel hombre, pero algo en su vulnerabilidad la tocó profundamente. Lo siento mucho, murmuró. Alejandro se volvió hacia ella, y Elena vio lágrimas en sus ojos. Elena, voy a hacerle una propuesta que parecerá completamente loca. Alejandro volvió a sentarse en el sillón de cuero de su despacho, gesticulando para que Elena se sentara también. Ella dudó. Nunca se había sentado en una silla tan cara en su vida, pero algo en la mirada de él la tranquilizó. Siempre he estado muy enfocado en el trabajo, comenzó Alejandro, mirando sus manos. Construí esta empresa desde cero. Trabajé 16 horas al día durante 20 años. Nunca paré para vivir de verdad. Nunca conocí mi propio país. Nunca hice amigos de verdad. Nunca. Se detuvo, tragando saliva. Elena podía ver que había algo más que estaba diciendo. Ahora que solo me quedan algunas semanas, me he dado cuenta de que no quiero morir aquí en este despacho, solo. Quiero conocer España. Quiero ver lo que me he estado perdiendo todos estos años. Elena no entendía a dónde iba esa conversación. Es una idea hermosa, señor Alejandro. Estoy segura de que será una experiencia increíble. Quiero que usted venga conmigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Elena estaba segura de haber oído mal. Como dice, quiero que viaje conmigo por España un mes entero. Yo pago todos sus gastos, más 200.000 euros para usted.
Elena sintió el mundo girar. 200.000 euros. Más dinero del que podría juntar en 10 años de trabajo. Era suficiente para comprar una casa pequeña, para pagar unos estudios, para cambiar de vida completamente. Señor Alejandro, yo. No entiendo por qué yo. Alejandro se quedó en silencio por un largo momento, y Elena podía ver que estaba luchando con algo interno. Porque usted me parece una persona genuina, dijo finalmente. Porque trabaja, honestamente, cuida las cosas con cariño, incluso cuando nadie está mirando. ¿Por qué? Dudó. Porque necesito a alguien que sea real. No quiero morir, rodeado de personas que solo se preocupan por mi dinero. Elena sentía el corazón latiendo acelerado. La propuesta era demasiado tentadora para ser real, pero al mismo tiempo aterradora. Tengo una hija, dijo ella. Sofía, de 8 años. No puedo dejarla sola por un mes. Ella puede venir con nosotros, respondió Alejandro inmediatamente. Será aún mejor. Quiero conocer el país a través de los ojos de una niña también. Elena sacudió la cabeza confundida. Pero, señor, esto no tiene sentido. Usted ni siquiera me conoce. ¿Cómo puede confiar en mí para un viaje así? Alejandro se levantó y fue hasta la caja fuerte del despacho. Volvió con un sobre grueso y lo puso sobre la mesa entre ellos. 50.000 euros. Como adelanto para que piense en la propuesta, incluso si decide no ir. Este dinero es suyo. Elena miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Aquella cantidad de dinero podría resolver todos sus problemas inmediatos. Las facturas atrasadas, el alquiler, la ropa que Sofía necesitaba para el colegio. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó en voz baja. Alejandro volvió a sentarse, y esta vez su mirada era aún más intensa. Porque quizás al final de la vida uno necesita hacer algo que realmente importe, algo que nos conecte con lo que hay de mejor en las personas. Hizo una pausa. Y porque usted me recuerda a alguien muy especial que conocí hace mucho tiempo. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la forma en que él la miraba, algo familiar que ella no lograba identificar. Necesito pensar, dijo ella, todavía mirando el sobre. Claro, llévese el dinero, vaya a casa, hable con su hija. Si decide aceptar, nos encontramos aquí mañana a las 7 de la tarde. Si no, también está bien. Pero, Elena, sea cual sea su decisión, no se arrepienta. La vida es muy corta para arrepentimientos. Elena tomó el sobre con manos temblorosas y se levantó. En la puerta del despacho, se volvió una vez más. Señor Alejandro, ¿está seguro del diagnóstico? Él asintió, tristemente. Desafortunadamente sí. Cuando el ascensor se cerró, Elena se apoyó en la pared y trató de procesar lo que acababa de suceder. En una noche cualquiera de trabajo, su vida entera había cambiado de dirección. Allá arriba, Alejandro se quedó mirando por la ventana hasta ver a Elena, saliendo del edificio. Se tocó el bolsillo donde guardaba una foto antigua, la única foto que tenía de ella cuando era bebé. Después de 28 años, finalmente, había encontrado una forma de conocer a su hija, aunque ella nunca supiera quién era Eugeumensch. Elena llegó a su pequeño piso en el barrio de Vallecas casi a medianoche. Él, sobre le quemaba dentro del bolso, como si cargara fuego en vez de dinero. Abrió la puerta despacio, intentando no despertar a Sofía, pero encontró a la niña, sentada en la mesa de la cocina, haciendo los deberes bajo la luz amarillenta de la única bombilla que aún funcionaba. «Mamá, ¿has tardado hoy?», dijo Sofía levantando los ojos castaños, tan parecidos a los de Alejandro, pensó Elena de repente y sacudió la cabeza para alejar el pensamiento absurdo. «Perdona, cariño. Pasó una cosa en el trabajo». Elena se sentó al lado de su hija y le besó la coronilla. «¿Por qué sigues despierta?». La profesora mandó un trabajo sobre las comunidades autónomas de España. Tengo que elegir 5 para investigar. Sofía mostró el cuaderno lleno de anotaciones con letra esmerada. «¿Tú has estado en otras comunidades, mamá?». Elena sonrió tristemente. «Nunca, Sofía, nunca he salido de Madrid». «Yo tampoco. Sería genial conocer la playa, ¿verdad? Andalucía debe ser preciosa». El comentario de su hija hizo que el corazón de Elena se encogiera.
Tocó el sobre dentro del bolso, sintiendo el peso de las posibilidades. Sofía, si yo te preguntara si te gustaría viajar por España, ¿qué responderías? Los ojos de la niña se iluminaron. ¿En serio, mamá? ¿Vamos a viajar? Es solo una pregunta, cariño. Me encantaría. Podríamos conocer la Alhambra, las playas del sur, las montañas del norte. Sofía se detuvo y su expresión cambió. Pero no tenemos dinero para eso, ¿verdad? Elena sintió una punzada en el pecho. A sus 8 años, Sofía ya entendía las limitaciones de sus vidas. Termina tus deberes. Voy a prepararte una merienda. Mientras Sofía volvía a los estudios, Elena fue a la habitación y volcó el contenido del sobre la cama. 50.000 euros en billetes de 100. Más dinero, del que jamás había visto junto en toda su vida. Cogió el móvil y llamó a su hermana mayor, Clara. Elena, ¿qué horas son estas para llamar? Clara, necesito hablar contigo sobre una cosa muy extraña que ha pasado hoy. Elena contó todo. El encuentro con Alejandro, la propuesta loca, el dinero. Clara escuchó en silencio hasta el final. Elena, te has vuelto loca si aceptas una propuesta así de un hombre que ni conoces. Parece ser una buena persona, Clara, y se está muriendo. Exactamente. No sabes si eso es verdad. Puede ser una estafa. Puede ser cualquier cosa. Y aunque sea verdad, ¿por qué te elegiría específicamente a ti? Era la pregunta que Elena no lograba sacarse de la cabeza. No lo sé. Dijo que le recuerdo a alguien especial. Elena, escucha. Eres mi hermana y te quiero, pero a veces eres muy ingenua. Los hombres ricos no hacen propuestas así de la nada. Debe tener segundas intenciones. Después de colgar el teléfono, Elena se quedó mirando el dinero esparcido en la cama. Clara tenía razón. Era todo muy extraño. Demasiado bueno para ser verdad, pero al mismo tiempo, había algo en la mirada de Alejandro que la hacía creer que estaba siendo sincero. Guardó el dinero y fue a la cocina, donde Sofía todavía estaba estudiando. Mamá, dijo la niña, sin levantar los ojos del cuaderno. Ese hombre que te hizo la propuesta, ¿es majo? Elena se sorprendió. ¿Cómo sabes de la propuesta? Te escuché hablando por teléfono con la tía Clara. Perdón. Sofía finalmente miró a su madre, pero parecía ser una buena persona. Elena se sentó al lado de su hija nuevamente. Parecía así. Pero es complicado, Sophie. No podemos confiar en extraños así como así. Pero él está enfermo, ¿no? Las personas enfermas a veces hacen cosas diferentes porque saben que se van a morir pronto. La sabiduría precoz de su hija siempre sorprendía a Elena. Sí, puede ser. ¿Y si no vamos, te vas a arrepentir? Elena miró a los ojos de su hija y vio una madurez que no debería existir en una niña de 8 años. Sofía había crecido demasiado rápido, había aprendido a entender el mundo adulto demasiado pronto. Quizás, admitió Elena. Entonces creo que deberíamos ir. Alejandro no consiguió dormir aquella noche. Se quedó en la terraza de su ático, en el barrio de Salamanca, mirando la ciudad que había construido junto con su empresa y pensando en la hija que había abandonado 28 años atrás. Recordaba perfectamente aquel día en 1997. Isabel tenía solo 19. Apareció en su despacho, embarazada de 6 meses, diciendo que el bebé era suyo. Alejandro tenía 24 años en esa época. Estaba empezando la empresa con 2 socios, trabajando 16 horas al día para sacar el negocio adelante. No puedo asumir una familia ahora, le había dicho a Isabel. Estoy construyendo algo importante. No tengo tiempo ni dinero para criar a un niño. Isabel había llorado, suplicado, intentado hacerlo cambiar de opinión. Pero Alejandro estaba obsesionado con el éxito. Le ofreció dinero para que resolviera el problema, pero Isabel se negó. Entonces tendrás que resolverlo sola, le había dicho fríamente. Yo no voy a estar presente en la vida de ese niño. Fue la última vez que la vio. En los años siguientes, conforme su empresa crecía y él se hacía cada vez más rico, Alejandro a veces pensaba en Isabel y en el niño. Llegó a contratar a un detective privado una vez cuando cumplió 35 años, pero luego desistió. ¿Para qué remover el pasado?, pensó en la época. Solo que ahora, descubriendo que tenía solo un mes de vida, el pasado se había
es convertido en la única cosa que importaba. El detective que contrató 2 semanas atrás había sido eficiente. Isabel había muerto en un accidente de coche cuando Elena tenía 15 años. La niña se había ido a vivir con una tía, trabajado desde temprano para mantenerse, quedado embarazada a los 19 años, la misma edad que Isabel tenía cuando Elena nació. El padre de Sofía había desaparecido cuando supo del embarazo, repitiendo el ciclo. Alejandro había ido al edificio de la Castellana aquella noche específicamente para conocer a Elena. Había sobornado a un guardia de seguridad para saber en qué planta trabajaba y cuál era su horario. Había planeado presentarse, contar a la verdad, pedir perdón. Pero cuando la vio, tan parecida a Isabel, pero con sus propios ojos castaños, las palabras huyeron. ¿Cómo explicar 28 años de ausencia? ¿Cómo pedir perdón por haber negado su existencia? La idea del viaje había surgido en un impulso, una forma de conocer a su hija, sin el peso de la verdad, al menos al principio. Quizás durante el viaje lograra encontrar el coraje para contar quién era realmente. Alejandro cogió el teléfono y llamó a su abogado. «Doctor Fernández, soy Alejandro Vargas. Sé que son las 2 de la mañana, pero necesito que prepare unos documentos para mí. Alejandro, ¿qué ha pasado? Quiero cambiar mi testamento, dejar la mitad de la empresa y todos mis bienes personales a una mujer llamada Elena García». Hubo silencio al otro lado de la línea. «Alejandro, ¿está usted bien? Es una decisión muy importante. Estoy perfectamente bien. Y doctor Fernández, quiero que prepare también una carta. Voy a dictarla ahora, pero solo debe ser entregada a ella después de mi muerte». Alejandro dictó una carta larga, contando toda la verdad sobre quién era, sobre Isabel, sobre los errores que había cometido. Pidió perdón por haber sido un padre cobarde. Explicó que el viaje sería su forma de intentar conocer a la hija que siempre debería haber amado. Cuando terminó de dictar, Alejandro se sintió un poco más ligero. No importaba si Elena aceptaba o no la propuesta del viaje. Al menos ahora ella sabría la verdad y tendría recursos para dar una vida mejor a Sofía, su nieta, a quien él también esperaba conocer. Alejandro miró una vez más la foto antigua de Elena, bebé que llevaba en el bolsillo. Mañana descubriría si ella había decidido darle la oportunidad de ser, aunque fuera por solo un mes, el padre que nunca consiguió ser. El teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era Elena. «Señor Alejandro, acepto». Alejandro cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y terror. «Gracias, Elena. ¿Nos encontramos hoy a las 7? «Sí». «Y señor Alejandro, mi hija viene con nosotros. Eso no es negociable». Alejandro sonrió por primera vez en semanas. No lo haría de otra forma. Elena llegó al despacho de Alejandro a las 7 en punto con Sofía a su lado. La niña llevaba su mejor vestido, uno azul claro que Elena había comprado de segunda mano, pero que estaba impecable. Sofía se agarraba fuerte a la mano de su madre, con los ojos muy abiertos, observando el lujo del edificio. «Mamá, él es muy rico de verdad», susurró Sofía en el ascensor. «¿Recuerdas lo que hablamos, Sophie? Vamos a ser educadas y agradecidas, pero no podemos deslumbrarnos». Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Alejandro estaba esperando. Había cambiado el traje arrugado por ropa casual, unos pantalones vaqueros y una camisa de algodón blanca que lo hacía parecer más joven. Pero fue su mirada, cuando vio a Sofía, lo que llamó la atención de Elena. Había algo casi paternal en la forma en que miró a la niña. «Tú debes ser Sofía», dijo Alejandro, agachándose para quedar a la altura de la pequeña. «Tu madre me ha contado mucho sobre ti». Sofía sonrió tímidamente. «Gracias por invitarnos a viajar, señor Alejandro. Nunca he salido de Madrid». «Yo tampoco. ¿Te lo puedes creer? Vamos a descubrir España juntos». Elena observó la interacción con curiosidad. Había una naturalidad extraña entre Alejandro y Sofía, como si ya se conocieran. Alejandro se levantó y mostró una mesa llena de mapas, guías turísticas y rutas impresas. «He pasado la noche entera planeando nuestro viaje», dijo, y Elena notó las ojeras profundas en sus ojos. «Pensé que podríamos empezar por Toledo, pura historia de España, y está a solo 1 hora de coche de aquí».
Toledo, exclamó Sofía dando palmaditas. Estoy estudiando sobre la época medieval y el greco en el colegio. Entonces vas a ser nuestra guía turística, dijo Alejandro, sonriendo de una forma que hizo que Elena se sintiera extrañamente reconfortada por dentro. Señor Alejandro, comenzó Elena, todavía no entiendo por qué nos eligió, específicamente a nosotras para este viaje. Alejandro se quedó callado por un momento, mirando por la ventana. Elena, ¿alguna vez ha tenido la sensación de que ha perdido algo muy importante y solo lo descubrió cuando era demasiado tarde para recuperarlo? Elena asintió lentamente. Ella había sentido eso cuando su madre murió, cuando se dio cuenta de que había perdido la oportunidad de tener ciertas conversaciones importantes. Es exactamente eso lo que estoy viviendo ahora. ¿Y ustedes dos? No sé explicarlo, pero siento que este viaje me va a ayudar a encontrar algo que perdí hace mucho tiempo. Sofía tiró del borde de la camisa de Alejandro. ¿Usted se va a poner bien? Mi madre dijo que usted está enfermo. Alejandro se agachó nuevamente y Elena vio sus ojos llenarse de lágrimas. No me voy a poner bien, pequeña, pero ¿sabes lo que he descubierto? A veces, las mejores aventuras suceden cuando no tenemos mucho tiempo. Aprovechamos cada momento como si fuera el más importante del mundo. Sofía asintió con la seriedad de una adulta. Entonces, vamos a hacer la mejor aventura de su vida, ¿vale? Alejandro tuvo que esforzarse para no llorar delante de ellas. Prometido. 1 hora después, estaban en la carretera en dirección a Toledo. Alejandro había insistido en conducir él mismo. Un BMW descapotable azul marino que cortaba la autovía A40 y dos como si estuviera volando. Elena en el asiento del copiloto, Sofía en el asiento trasero, el viento despeinando los cabellos de todas ellas. «Mamá, mira qué bonito», gritó Sofía, señalando la silueta de la ciudad histórica que empezaba a aparecer en el horizonte. Elena miró de reojo a Alejandro. Él estaba sonriendo mientras conducía y por primera vez desde que lo conoció, parecía realmente feliz. «¿Puedo preguntarle una cosa?», dijo Elena cuando Sofía se quedó dormida en el asiento trasero. «Claro. ¿Usted tiene familia? ¿Hijos?» Alejandro apretó el volante con más fuerza. «No. Nunca me casé. Nunca tuve hijos. Siempre pensé que tendría tiempo para eso. Después. ¿Y no se arrepiente?» «Cada día de mi vida». Condujeron en silencio por un tiempo. El ronroneo del motor mezclado con respiración tranquila de Sofía durmiendo. «Elena», dijo él, «gracias por haber aceptado venir. Sé que debe parecer una locura, pero ustedes ya han hecho que estos días valgan más que años enteros de mi vida». Elena sintió el corazón acelerarse. Había algo en la voz de Alejandro que la hacía querer protegerlo, cuidarlo, aunque no entendiera bien el porqué. «Usted parece ser una persona buena, Alejandro. Tiene un buen instinto para estas cosas». Alejandro rió por lo bajo. ¿Su madre también tenía buen instinto? Elena se sorprendió con la pregunta personal. «Mi madre murió cuando yo tenía 15 años. Pero sí, ella siempre decía que sabía reconocer el carácter de las personas solo con mirarles a los ojos». Alejandro se quedó callado por tanto tiempo que Elena pensó que no iba a responder. «Ella parece haber sido una mujer especial», dijo finalmente. Era muy especial. Cuando llegaron a Toledo, el sol se estaba poniendo, pintando las piedras antiguas de las calles en tonos dorados. Sofía se despertó y se quedó boquiabierta con la belleza de la ciudad imperial. «Es como si hubiéramos viajado en el tiempo», exclamó la niña. Alejandro había reservado habitaciones en un parador histórico en el centro de la ciudad. Mientras hacía el check-in, Elena observó cómo él interactuaba con Sofía. Había una paciencia, un cariño que parecía venir de algún lugar muy profundo. «Mañana vamos a visitar la catedral, el Alcázar, y os contaré historias sobre reyes y batallas», dijo Alejandro durante la cena. «¿Usted sabe mucho sobre historia?», preguntó Sofía. «Debería saber más sobre muchas cosas», respondió Alejandro, mirando directamente a Elena. «Pero nunca es tarde para aprender, ¿verdad?». Aquella noche, Elena se quedó en la terraza de su habitación, mirando las estrellas sobre Toledo. Por primera vez en años, se sentía verdaderamente feliz. Había algo mágico en aquel viaje, algo que iba mucho más allá del dinero o de la aventura. En la habitación de al lado, Alejandro estaba en la ventana, observando a Elena
en la terraza. Él quería tanto contar la verdad, quería tanto abrazarla y pedir perdón por todos los años perdidos, pero tenía miedo de estropear aquellos momentos perfectos. Por ahora, ser un extraño amable era suficiente. Por ahora, podía fingir que era solo un hombre rico y enfermo, conociendo España con dos en personas especiales. Por ahora, podía fingir que aún había tiempo para arreglarlo todo. El segundo día en Toledo comenzó con un desayuno en la plaza de Zocodover. Sofía estaba extasiada con el mazapán y las tostadas con tomate, mientras Elena observaba a Alejandro con creciente curiosidad. Él conocía detalles sobre la ciudad que no constaban en las guías turísticas, como si hubiera estudiado profundamente la historia local. ¿Cómo sabe tanto sobre Toledo?, preguntó Elena cuando Alejandro explicó a Sofía sobre las espadas toledanas. Alejandro dudó. La verdad era que había pasado la madrugada leyendo todo lo que consiguió encontrar sobre la ciudad, queriendo impresionar a su hija y nieta, pero no podía decir eso. Siempre me gustó la historia, mintió. Y cuando sabes que tienes poco tiempo, intentas absorber el máximo de conocimiento posible. Visitaron la iglesia de Santo Tomé, donde la obra El entierro del conde de Orgaz de El Greco dejó a Sofía sin palabras. Alejandro observaba a las dos, Elena explicando a su hija sobre el arte, Sofía haciendo 1000 preguntas. Ambas con los mismos gestos cuando se emocionaban. «Mamá, ¿por qué nunca hemos viajado antes?», preguntó Sofía mientras bajaban una cuesta empedrada. Elena sintió que la cara le ardía. «Porque los viajes cuestan dinero, cariño. Y siempre hemos tenido otras prioridades. Pero ahora podemos viajar siempre, ¿no?». El señor Alejandro dijo que nos va a dar mucho dinero. Elena paró de andar. «Sofía, no es así como funciona. El señor Alejandro está siendo muy generoso con nosotras, pero después de este viaje volvemos a nuestra vida normal». Alejandro, que caminaba unos metros atrás, oyó la conversación y sintió que el corazón se le encogía. Si Elena supiera quién era él realmente, sabría que nunca más necesitaría preocuparse por el dinero. Pero ¿cómo contarlo sin parecer que estaba intentando comprar su perdón? Por la tarde, caminaron por las antiguas murallas. Sofía se agarró fuerte de la mano de Alejandro en un tramo alto. «No te preocupes, pequeña», dijo Alejandro. Y Elena notó cómo la voz de él cambiaba cuando hablaba con Sofía, más suave, más cariñosa. «Yo no voy a dejar que te pase nada. ¿Lo prometes?». «Lo prometo». Elena sintió algo extraño en el pecho viendo aquella escena. Alejandro parecía tan natural con Sofía, tan paternal. Había hombres que no conseguían interactuar con niños, incluso siendo padres. Pero Alejandro parecía tener un instinto natural para eso. Sentados en un banco de piedra para descansar, Sofía jugaba cerca y Elena aprovechó para conversar con Alejandro. «¿Puedo hacerle una pregunta indiscreta?». «Claro. ¿Usted realmente nunca quiso tener hijos?». «Porque veo cómo actúa con Sofía y parece que sería un padre maravilloso». Alejandro se quedó en silencio, por tanto tiempo que Elena pensó que lo había ofendido. «Yo tomé muchas decisiones equivocadas en la vida», Elena dijo finalmente. «Y la mayor de ellas fue pensar que tenía tiempo infinito para arreglarlo todo. Trabajo, éxito, dinero. Pensé que esas cosas eran más importantes que la familia. Y ahora sé que un hijo, una familia, eso sí es lo que realmente importa. Pero es demasiado tarde». Elena tocó gentilmente su brazo. «Nunca es demasiado tarde, Alejandro. Usted todavía tiene tiempo para construir relaciones importantes». Alejandro la miró a los ojos y Elena vio tanto dolor allí que casi lloró. «Gracias por decir eso. Pero algunos errores son demasiado grandes para ser perdonados». Aquella noche, después de que Sofía se durmiera, Elena y Alejandro se quedaron conversando en la terraza del parador. Un vino tinto de la ribera del Duero había soltado la lengua de ambos, y por primera vez, Elena se sintió realmente cómoda con él. «Cuéntame sobre Sofía», dijo Alejandro. «¿Cómo fue cuando descubriste que estabas embarazada?». Elena suspiró. «Fue aterrador. Yo tenía 19 años. Su padre desapareció cuando supo del embarazo. Me quedé sola.
trabajando en 2 empleos para conseguir mantenerme durante la gestación. Debe haber sido muy difícil. Lo fue. Pero ¿sabes lo que es curioso? En el momento en que ella nació y la vi, por primera vez, supe que todo había valido la pena. Que ella sería la cosa más importante de mi vida, independientemente de cualquier otra cosa. Alejandro sintió los ojos llenarse de lágrimas. Él se había perdido exactamente eso. El momento de conocer a su hija, de sostenerla en brazos, de descubrir que el amor por un hijo es diferente de cualquier otro amor en el mundo. Eres una madre increíble, Elena. Hago lo que puedo. No es fácil criar a una hija sola, pero ella es mi razón de vivir. Alejandro bebió otro sorbo de vino, juntando coraje. Elena, ¿puedo contarte una cosa? ¿Algo que nunca le he contado a nadie? Elena asintió. Tuve una oportunidad de tener una familia una vez, hace muchos años. Una mujer apareció embarazada, diciendo que el hijo era mío. Elena sintió el corazón acelerarse. ¿Qué pasó? La mandé lejos. Dije que no tenía tiempo ni interés en ser padre, que ella lo resolviera sola. Elena se quedó callada, procesando la información. Me arrepiento cada santo día. ¿Y sabes cuál es la peor parte? Nunca más la busqué. Nunca supe si tuvo al bebé. Si necesitó ayuda, sí. Si estaban bien. Elena sintió una tristeza profunda por Alejandro. ¿Por qué me estás contando esto? Alejandro la miró directamente a los ojos. Porque tú y Sofía me recordáis lo que podría haber tenido, lo que tiré por borda por orgullo y ambición. ¿Y por qué? Porque vosotras dos me estáis dando la oportunidad de experimentar, aunque sea por poco tiempo, cómo sería tener una familia. Elena sintió lágrimas escurriendo por su rostro. Alejandro, perdona. No quería ponerte triste. Es que estar con vosotras está siendo el mejor momento de mi vida y al mismo tiempo me hace darme cuenta de todo lo que perdí. Elena se levantó y en un impulso abrazó a Alejandro. Él se quedó tenso por un momento, luego correspondió el abrazo con una intensidad que la sorprendió. Nunca es demasiado tarde para ser una persona mejor, susurró Elena en su oído. Y tú estás siendo maravilloso con nosotras. Alejandro cerró los ojos, respirando el perfume del cabello de Elena. Por un momento se permitió imaginar cómo sería si ella supiera la verdad, si él pudiera contar que ella era su hija, que Sofía era su nieta, que finalmente había encontrado a su familia. Pero el miedo era mayor que el coraje, miedo de perder aquellos momentos perfectos, miedo de ver odio en los ojos de ella cuando supiera de todos los años que él les había robado. Por ahora ser un extraño, amable era suficiente, aunque lo estuviera matando por dentro. Al tercer día del viaje, dejaron Toledo en dirección al sur, hacia Sevilla. Alejandro había sugerido coger un AVE, pero Elena insistió en hacer el viaje en coche. Quería que Sofía viera el cambio gradual del paisaje por el camino, de la meseta castellana a los olivares andaluces. Lo que ella no sabía era que Alejandro había aceptado inmediatamente porque también quería prolongar cada momento a su lado. Durante las horas de carretera por la A4, parando en pueblos pequeños para almorzar y descansar, Alejandro observó a Elena y Sofía interactuar. La forma en que Elena le peinaba el pelo a su hija cuando paraban, cómo le explicaba pacientemente cada paisaje nuevo que Sofía señalaba, cómo cantaba bajito para ayudar a la niña a dormir en el asiento trasero. ¿Quién te crió después de que tu madre muriera?, preguntó Alejandro cuando Sofía se durmió nuevamente. Mi tía Clara, hermana mayor de mi madre. Ella ya tenía 3 hijos, así que yo era más una carga que otra cosa. Elena miraba por la ventana, perdida en los recuerdos. No es que ella fuera mala conmigo, pero nunca me sentí realmente parte de aquella familia, ¿sabes? Alejandro apretó el volante. Si él hubiera asumido la paternidad, Elena nunca habría pasado por eso. Nunca se habría sentido como una carga. ¿Y tu padre, lo conociste? Elena negó con la cabeza. Mi madre nunca quiso hablar de él. Solo decía que era un hombre que no estaba listo para ser padre y que había tomado su decisión. Ella rió sin humor. Durante mucho tiempo pensé que era culpa mía, que yo tenía algo malo que hacía que los hombres huyeran. Alejandro tuvo que parar el coche en el arcén.
Salió sin decir nada, fingiendo que necesitaba verificar los neumáticos, pero en realidad estaba luchando contra las ganas de vomitar. Las palabras de Elena eran como puñaladas en el pecho. «Alejandro, ¿estás bien?» Elena bajó del coche preocupada. «Estoy. Solo necesitaba aire fresco». Elena se acercó a él. «Estás muy pálido. ¿Quieres que conduzca yo un poco?» Alejandro la miró. Su hija. Tan bonita, tan fuerte, tan generosa, a pesar de todo el dolor que él había causado indirectamente en su vida. ¿Cómo podía ofrecerse para ayudarlo cuando él era el origen de todo su sufrimiento? «Elena, yo». Comenzó queriendo contar todo, queriendo pedir perdón, queriendo explicar lo inexplicable. Alejandro perdió el coraje. «Nada, sigamos». Llegaron a Sevilla al final de la tarde. Alejandro había reservado una suite en un hotel con encanto en el barrio de Santa Cruz. A la mañana siguiente, condujeron hasta la costa de Huelva para que Sofía viera el mar. Cuando Sofía vio el océano Atlántico por primera vez, gritó de alegría y salió corriendo hacia la playa. «Mamá, Alejandro, mirad qué bonito. El agua es azul de verdad». Elena y Alejandro rieron corriendo detrás de ella. En la arena, Sofía se quitó los zapatos inmediatamente y empezó a jugar con las olas. Elena hizo lo mismo y, después de un momento de duda, Alejandro también. «Nunca pensé que sentiría arena entre los dedos de los pies a los 45 años», dijo Alejandro sonriendo. «Hay muchas cosas que todavía puedes hacer por primera vez», respondió Elena, mojándose los pies en el agua del mar. Aquella noche cenaron en un restaurante típico sevillano. Sofía probó el pescadito frito por primera vez y les hizo gracia a todos cómo intentaba quitar las espinas. Alejandro observaba cada detalle, cómo Elena le cortaba la comida a su hija, cómo Sofía imitaba los gestos de su madre, cómo las dos eran increíblemente parecidas cuando sonreían. «Alejandro», dijo Sofía de repente, «¿tienes fotos de cuando eras pequeño?» «Tengo algunas». «¿Por qué?» «Quería ver cómo eras». «Apuesto a que eras un niño travieso». Alejandro rió. «Lo era, sí. Mi madre vivía corriendo detrás de mí». «¿Tu madre todavía vive?», preguntó Elena. «No. Murió hace 5 años. Cáncer. Lo siento mucho». «Ella murió sin conocer nietos», dijo Alejandro, mirando directamente a Sofía. «Siempre dijo que quería ver a la familia continuar, pero yo siempre estaba demasiado ocupado para darle eso». Sofía se levantó de la silla y fue a abrazar a Alejandro. «Si yo fuera tu nieta, serías el abuelo más guay del mundo». Alejandro cerró los ojos, abrazando a la niña con fuerza. «Si ella supiera que Geomeche era su nieta». «Gracias, princesa. Tú serías la nieta más especial del mundo también». Elena observó la escena con una sonrisa, pero había algo extraño en la intensidad del abrazo entre Alejandro y Sofía. Era como si los dos estuvieran despidiendo, no conociéndose. Más tarde, cuando Sofía estaba durmiendo, Elena y Alejandro caminaron por las calles estrechas del barrio con el olor a azahar y el sonido lejano de una guitarra flamenca. «Alejandro, ¿puedo hacerte una pregunta más personal?» «Claro, esa mujer que apareció embarazada hace años. ¿Alguna vez pensaste en buscarla, en saber qué pasó?» Alejandro paró de andar. Estaban frente a una antigua iglesia, iluminada por las luces amarillas de la calle. «Lo pensé muchas veces, pero siempre encontraba una excusa para no ir detrás». «¿Qué tipo de excusa?» «Que ella debía de haber rehecho su vida, encontrado a alguien mejor, que yo solo estorbaría, que quizás fuera mejor dejar las cosas como estaban». Elena se volvió para encararlo. «O quizás tenías miedo de descubrir que habías perdido algo importante». Alejandro la miró a los ojos y Elena vio tanto dolor allí que sintió ganas de llorar. «Quizás», admitió él. «Alejandro, ¿sabes su nombre?» Alejandro dudó. Contar el nombre de Isabel sería dar una pista sobre su verdadera identidad. Isabel, dijo finalmente. Su nombre era Isabel. Elena se quedó muy quieta. Alejandro percibió el cambio. «¿Algún problema?» «No. Es que ese era el nombre de mi madre». Alejandro sintió el mundo girar. Claro que Elena sabía el nombre de su propia madre. ¿Cómo había sido tan descuidado? ¿Qué coincidencia?, consiguió decir, intentando sonar casual. Elena continuó mirándolo con una expresión extraña. «Es una coincidencia muy grande, ¿no crees?»
Alejandro sintió el corazón dispararse. Elena estaba empezando a desconfiar. Necesitaba desviar el tema. Muchas mujeres se llamaban Isabel en aquella época, dijo. Es un nombre común. Elena asintió despacio, pero Alejandro notó que no estaba convencida. Volvieron al hotel en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Alejandro sabía que estaba llegando el momento de contar la verdad. Las coincidencias se estaban acumulando y Elena era demasiado inteligente para no empezar a juntar las piezas. Pero ¿cómo contarlo? ¿Cómo explicar 28 años de abandono? ¿Cómo pedir perdón por haber negado su existencia? Y más importante, ¿cómo garantizar que, incluso después de saber la verdad, Elena y Sofía continuarían en su vida por el tiempo que le quedaba? En el ascensor del hotel, Sofía les cogió la mano a los dos. Estáis muy callados. ¿Ha pasado algo? Elena y Alejandro se miraron. No, cariño, dijo Elena. Solo estamos cansados del viaje. Pero Alejandro sabía que no era cansancio. Era el peso de los secretos, que se estaba volviendo demasiado pesado para cargar. En algunas horas, todo podría cambiar. Elena no consiguió dormir aquella noche. Se quedó en la terraza del hotel, intentando organizar los pensamientos. Muchas coincidencias estaban sucediendo para ser solo coincidencias. Alejandro apareció de la nada en su vida, un hombre rico, sin familia, con un mes de vida, que la eligió específicamente a ella para un viaje por España, que sabía detalles sobre su personalidad antes incluso de conocerla bien, que interactuaba con Sofía como si fuera. Sacudió la cabeza. Estaba imaginando cosas, pero entonces recordó la conversación sobre la tal Isabel. Alejandro se había quedado visiblemente perturbado cuando ella mencionó que ese era el nombre de su madre. Y había algo, en la forma en que él miraba a Sofía, algo que iba más allá del cariño por una niña extraña. Elena entró en la habitación y encendió el portátil que Alejandro le había prestado. Tecleó Alejandro Vargas, Constructora Madrid en Google. La información apareció inmediatamente. Alejandro Vargas, 45 años, CEO de Vargas Construcciones, una de las mayores empresas del sector en España. Valor estimado del patrimonio, 200 millones de euros. Nacido en Madrid en 1980. Nunca casado, sin hijos conocidos. Elena desplazó la página y encontró una entrevista de hace 5 años en una revista, Economía. Alejandro hablaba sobre su trayectoria profesional, sobre cómo había construido la empresa desde cero a partir de los 24 años, 1997. Él tenía 24 años en 1997. Elena sintió el corazón dispararse. En 1997, su madre, Isabel, tenía 19 años y estaba embarazada de ella. Isabel había muerto sin revelar nunca quién era el padre de Elena, pero había guardado algunas cosas en una caja que Elena heredó. Con manos temblorosas, Elena cogió el móvil y llamó a su hermana. Clara, soy yo, Elena. Son las 3 de la mañana. ¿Qué pasa? Clara, necesito que hagas una cosa por mí. ¿Recuerdas la caja con las cosas de mi madre que está guardada en tu trastero? La recuerdo. Elena, ¿qué está pasando? Necesito que busques si hay alguna foto, algún documento, cualquier cosa que pueda tener el nombre de mi padre. Hubo silencio al otro lado. Elena, ¿estás bien? ¿Por qué esta urgencia? Elena miró por la ventana en dirección a la habitación de Alejandro. Creo que lo he encontrado. Clara tardó 2 horas en revolver la caja y llamar de vuelta. En ese tiempo, Elena había investigado todo sobre Alejandro en Internet. Fotos antiguas, artículos sobre la empresa, entrevistas. En una foto de 1998, Alejandro estaba en una fiesta de lanzamiento de una promoción inmobiliaria. Era joven, guapo, ambicioso, exactamente como su madre había descrito a su padre las pocas veces que tocó el tema. Elena. La voz de Clara estaba tensa. He encontrado una foto. ¿Cómo que una foto? Una foto de tu madre con un hombre joven. En el reverso está escrito: Yo, Alejandro, 1997. Elena, acabo de buscar a ese Alejandro Vargas en Google
Es él, ¿verdad? Elena se sentó en la cama, sintiendo el mundo girar. Sí, Dios mío. Elena, ¿estás segura? No estoy segura de nada, pero tiene mucho sentido, Clara. Muchas cosas tienen sentido. Después de colgar, Elena se quedó parada en la oscuridad de la habitación por mucho tiempo. Sofía dormía profundamente en la cama de al lado, completamente ajena al huracán emocional que estaba sucediendo en el corazón de su madre. Si Alejandro realmente era su padre, eso lo cambiaba todo. La propuesta de viaje no era la generosidad de un extraño, era la culpa de un padre ausente, intentando compensar 28 años de abandono. El cariño con Sofía no era afecto por una niña extraña, era amor de abuelo por la nieta que nunca conoció. Y peor, Alejandro sabía quién era ella desde el primer momento. Sabía que ella era su hija y no había contado nada. Elena sintió rabia, traición, pero también una tristeza profunda. Durante 28 años, ella se había preguntado sobre su padre. Había imaginado 1000 veces cómo sería conocerlo. ¿Qué le diría? Si él se arrepentía de haberla abandonado. Ahora, él estaba allí, a pocos metros de ella, fingiendo ser un extraño. Elena miró el reloj. 5 de la mañana. En algunas horas, Alejandro llamaría a su puerta con una sonrisa, preguntando si estaban listas para el día. Y ella tendría que fingir que no sabía nada hasta decidir qué hacer con esa información. La pregunta era, ¿confrontarlo inmediatamente o dejar que la farsa continuara? Elena pensó en Sofía, durmiendo inocentemente. Su hija adoraba a Alejandro, se había encariñado con él de una forma que no sucedía con extraños. Si Alejandro realmente era su abuelo, Sofía tenía derecho a conocerlo, pero también tenía derecho a no ser engañada. ¿Y Elena? Elena no sabía si lograría perdonar 28 años de abandono, aunque Alejandro estuviera intentando compensar ahora. A las 7 de la mañana llamaron a la puerta. Elena abrió y encontró a Alejandro, con una sonrisa en el rostro, sosteniendo una bandeja con el desayuno. «Buenos días. He traído desayuno para vosotras». Elena lo miró a los ojos. Sus ojos se dio cuenta ahora, y vio a un hombre que cargaba secretos pesados. «Buenos días», Alejandro dijo, intentando sonar normal. «Sofía todavía está durmiendo. Sin prisa. Pensé que podríamos conversar un poco antes de que ella se despierte». Elena sintió el corazón acelerarse. Iba a contarlo, finalmente iba a revelar quién era. Se sentaron en la terraza de la habitación. Elena comenzó a Alejandro. «Anoche me quedé pensando en todo lo que hablamos. Sobre familia, sobre segundas oportunidades». «¿Sobre qué, Alejandro?» Él la miró directamente a los ojos. «Sobre cómo algunas veces la vida nos da oportunidades que no merecemos. Y sobre cómo debemos aprovecharlas aunque sea demasiado tarde». Elena esperó, pero Alejandro no dijo nada más. «¿Es solo eso de lo que querías hablar?» Alejandro dudó, claramente luchando con algo interno. «Sí, por ahora es solo eso». Elena asintió, intentando esconder la decepción. Él había tenido la oportunidad perfecta para contar la verdad y había elegido seguir mintiendo. «Alejandro», dijo ella, decidiendo probar sus sospechas. «¿Puedo hacerte una pregunta sobre aquella mujer?» «La Isabel». Alejandro se puso tenso. «Claro. ¿Cómo era ella físicamente?» «¿Por qué?» «Curiosidad, ya que ella tenía el mismo nombre que mi madre». Alejandro se quedó callado por mucho tiempo. Cuando respondió, su voz estaba ronca. Era guapa. Pelo castaño, ojos verdes, una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Era muy parecida a ti». Elena sintió lágrimas en los ojos. No era más coincidencia, era confirmación. Alejandro era su padre, y él lo sabía desde el primer momento. «Gracias por contármelo», dijo ella levantándose. «Voy a despertar a Sofía. Tenemos un día largo por delante». Alejandro la observó entrar en la habitación, sin saber que Elena había descubierto todo, y sin saber que ahora ella tendría que decidir si le daría la oportunidad de ser el padre que nunca fue, o si protegería a Sofía y a ella misma de una decepción más. El día en Sevilla comenzó tenso. Elena apenas conseguía mirar a Alejandro sin sentir un torbellino de emociones, rabia, tristeza,
confusión. Sofía, percibiendo el clima extraño entre los adultos, estaba más callada de lo normal. ¿Vamos a la Plaza de España hoy?, preguntó la niña intentando animar el ambiente. Claro, princesa, respondió Alejandro. Pero Elena notó que incluso el cariño de él con Sofía ahora parecía diferente, más urgente, más desesperado. Pasaron la mañana visitando los puntos turísticos. Alejandro continuaba siendo atento y amable, pero Elena percibía que estaba nervioso. Varias veces ella lo pilló mirándola con una expresión de quien quería decir algo importante. Durante el almuerzo, Elena decidió que necesitaba confrontarlo, pero no delante de Sofía. Alejandro, dijo ella cuando la niña fue al baño. Necesitamos hablar a solas. Alejandro palideció. ¿Sobre qué? Tú sabes sobre qué. Cuando Sofía volvió, Elena inventó una excusa sobre necesitar comprar algo en una farmacia y pidió a Alejandro que se quedara con la niña en un parque cercano, mientras ella resolvía algunas cosas. Alejandro aceptó, claramente aprensivo. Una hora después, Elena volvió y encontró a Alejandro y Sofía jugando. La escena era tan natural, tan bonita, que por un momento ella casi olvidó la rabia que sentía. Sofía, cariño, dijo Elena, ¿qué tal si vas un momento a los columpios de allí? Necesito hablar con Alejandro sobre el viaje. Sofía asintió y corrió. Elena y Alejandro se quedaron solos. Elena, ¿yo? Comenzó Alejandro. No. Elena lo interrumpió, volviéndose para encararlo. Ahora hablo yo. ¿Y tú escuchas? Alejandro asintió, preparándose para lo peor. Yo sé quién eres, Alejandro. Las palabras cayeron como una bomba entre ellos. Alejandro sintió que las piernas le flaqueaban. Elena, yo. Sé que eres mi padre. Sé que la Isabel que mencionaste era mi madre. Sé que sabías quién era yo desde el primer momento en que nos encontramos en aquel edificio. Alejandro cerró los ojos, respirando hondo. ¿Cómo lo descubriste? ¿Qué diferencia hace? Lo importante es que lo descubrí. Elena sentía lágrimas de rabia escurriendo por su rostro. 28 años, Alejandro. 28 años me pregunté quién era mi padre. 28 años cargué el dolor de haber sido abandonada. ¿Y tú? ¿Tú? Apareces fingiendo ser un extraño generoso. Elena, por favor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Gritó Elena, sin importarle quién pudiera oír. Que negaste mi existencia cuando nací. Que nunca te importó saber si yo estaba bien. Que nunca buscaste saber si tu hija necesitaba algo. Alejandro estaba llorando ahora, sin importarle las lágrimas que escurrían por su rostro. Tienes razón. Tienes toda la razón de estar enfadada. Fui un cobarde y un egoísta. Os abandoné a ti y a tu madre porque pensé que mi empresa era más importante que mi familia. Y ahora que te estás muriendo, ¿resuelves aparecer para aliviar tu conciencia? No. Alejandro se acercó desesperado. No es para aliviar mi conciencia. Es porque finalmente entendí lo que realmente importa en la vida y quise conocer a mi hija antes de morir. Elena rió sin humor. ¿Conocer a tu hija? Alejandro, has pasado días fingiendo ser otra persona. ¿Cómo es eso, conocer a tu hija? Porque sabía que si contaba la verdad desde el principio, nunca me darías una oportunidad. Y yo necesitaba tener por lo menos algunos momentos siendo tu padre, aunque tú no lo supieras. Elena sacudió la cabeza incrédula. ¿Tú crees que ser padre es fingir ser otra persona? Ser padre es estar presente, es asumir responsabilidades, es no abandonar a una niña. Lo sé. Sé que no merezco ser llamado padre, pero Elena. Alejandro le suplicó con la mirada. Estos días han sido los mejores de mi vida. Verte, conocer a mi nieta, darme cuenta de la mujer increíble en la que te has convertido, a pesar de todo lo que hice mal. Sofía no es tu nieta, explotó Elena. Perdiste el derecho a llamarla así cuando me abandonaste. Perdiste el derecho a ser parte de nuestra familia. Alejandro retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Elena, por favor. Sé que no puedo deshacer el pasado, pero puedo intentar compensar el futuro. Puedo cuidar de vosotras. Puedo garantizar que Sofía tenga todas las oportunidades que no te di a ti.
¿Con dinero? ¿Tú crees que el dinero arregla 28 años de abandono? No, sé que no, pero es todo lo que tengo para ofrecer ahora. Elena lo miró con una mezcla de pena y rabia. ¿Sabes qué es lo más triste, Alejandro? No es ni el hecho de que me hayas abandonado. Es el hecho de que hayas aparecido ahora mintiendo. Si hubieras llegado y dicho, Elena, soy tu padre, perdóname. Quizás lograra perdonar, pero mentiste de nuevo. Elegiste la mentira de nuevo. Alejandro se sentó en un banco, sollozando. Tenía miedo de que me odiaras, miedo de perder la oportunidad de conoceros. Sé que fui cobarde de nuevo, pero... Levántate, Alejandro, dijo Elena cansada. No vas a ser llorando aquí como vas a arreglar esto. Alejandro se levantó, limpiándose las lágrimas. ¿Qué quieres que haga, Elena? Dime qué puedo hacer para intentar arreglar esto. Elena se quedó en silencio por un largo tiempo. Primero, vas a contarle la verdad a Sofía. Ella tiene derecho a saber quién eres. Alejandro asintió. Segundo, vas a dejar de mentir. Sin más teatros, sin más fingimientos. Si vamos a continuar este viaje, va a ser con la verdad entre nosotros. Y tercero, Elena lo miró directamente a los ojos. Tercero, vas a tener que aceptar que quizás yo nunca logre perdonarte completamente y que quizás Sofía también no quiera tener un abuelo que apareció en su vida mintiendo. Alejandro asintió, tragando el llanto. Acepto todo eso. Solo dame una oportunidad de intentar ser el padre y abuelo que debería haber sido desde siempre. Elena suspiró. Tenemos que volver con Sofía. Caminaron en silencio. Alejandro sabía que lo más difícil todavía estaba por venir. Contarle a Sofía que él era su abuelo y esperar que una niña de 8 años lograra comprender y perdonar lo que ni siquiera los adultos conseguían. Él, o futuro de la familia que él había destruido 28 años atrás, ahora dependía de la reacción de una niña que apenas lo conocía, pero que ya le había robado el corazón completamente. 3 semanas habían pasado desde la confrontación en Sevilla. El viaje había continuado Barcelona, Galicia, País Vasco, pero con una dinámica completamente diferente. Alejandro le había contado la verdad a Sofía, que tardó 2 días en procesar la información de que el tío Alejandro era, en verdad, su abuelo. Ahora estaban de vuelta en Madrid, en el último día del viaje. Alejandro había insistido en llevarlas a su ático para una cena de despedida. El estado de salud de él se había deteriorado visiblemente en las últimas semanas. Los medicamentos para el dolor eran cada vez más frecuentes y él dormía mucho más que al principio del viaje. Sofía estaba en la terraza del ático observando la ciudad iluminada, mientras Elena y Alejandro terminaban de organizar las fotos del viaje en un álbum. «Abuelo Alejandro», dijo Sofía, usando por primera vez el título que todavía sonaba extraño para todos. ¿Tú realmente te vas a morir? Alejandro paró de organizar las fotos y se agachó a la altura de la niña. Sí, princesa. Probablemente en algunos días va a doler un poco. Pero, ¿sabes lo que no va a doler? Los recuerdos de todos estos días que pasamos juntos. Esos se quedan para siempre aquí. Se tocó el pecho sobre el corazón. Sofía lo abrazó fuerte. Voy a echarte de menos. Y yo a ti. Pero vas a cuidar de tu madre por mí, ¿verdad? Sí. Y voy a estudiar mucho para ser rica igual que tú y cuidar de ella siempre. Alejandro rió, incluso con los ojos llenos de lágrimas. No necesitas ser rica, Sofía. Necesitas solo ser feliz y ser una buena persona. Eso es más importante que cualquier dinero. Elena observaba la escena desde la cocina, con el corazón partido. Por más todavía sintiera rabia hacia Alejandro, no lograba negar que él se había convertido en una presencia importante en la vida de Sofía, y en la de ella, también, aunque costara admitirlo. Sofía llamó a Elena. «¿Qué tal darte un baño? Mañana tenemos que madrugar». Cuando Sofía salió, Elena y Alejandro se quedaron solos en el salón. El silencio entre ellos todavía era cargado, pero diferente. No más de rabia, sino de una tristeza compartida. Elena dijo a Alejandro: «Hay una cosa que necesito darte». Él fue al despacho y volvió con una carpeta de documentos y una carta lacrada. «¿Qué es esto?» «Mi testamento».
He dejado la mitad de la empresa y todos mis bienes personales para ti. La otra mitad queda para Sofía, cuando cumpla 25 años. Elena sacudió la cabeza. Alejandro, yo no puedo aceptar esto. No es una cuestión de aceptar. Es una cuestión de justicia. Este dinero debería haber sido usado para criarte, para darte oportunidades, para darte la vida que merecías tener. Es lo mínimo que puedo hacer. Yo no quiero tu dinero, pero Sofía merece tener oportunidades. Merece ir a la universidad, viajar, tener opciones en la vida. Y tú mereces nunca más tener que preocuparte facturas, por trabajo, por supervivencia. Elena cogió la carpeta con manos temblorosas. Y la carta, solo léela después de que yo muera. Es todo lo que me gustaría haberte dicho en estos 28 años y nunca tuve el coraje. Se quedaron en silencio por un momento. Elena, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero ¿qué es? Cuando yo muera, ¿podrías? ¿Podrías perdonarme? No necesita ser ahora, necesita ser pronto. Pero un día, cuando el dolor pase un poco, ¿podrías intentar perdonarme? Elena sintió lágrimas escurriendo por su rostro. Alejandro, yo no lo sé. Voy a intentarlo. Es todo lo que puedo prometer. Es más de lo que merecía. Sofía volvió en pijama y se sentó entre los dos en el sofá. ¿Puedo dormir aquí hoy en el piso del abuelo? Elena miró a Alejandro, que asintió discretamente. Puedes, cariño. Los tres vieron una película en la televisión. Sofía recostada en el regazo, Alejandro, Elena al lado de ellos. Era una escena doméstica familiar que podría haber sido común si Alejandro hubiera tomado decisiones diferentes 28 años atrás. Cuando Sofía se durmió, Alejandro la cargó hasta la habitación de invitados. Ella es perfecta, Elena dijo él cuando volvió. Has hecho un trabajo increíble criándola. Hice lo que pude sola. Alejandro asintió. Y fue suficiente. Fue más que suficiente. Ella es inteligente, cariñosa, fuerte. Es todo lo que me gustaría que una nieta mía fuera. Elena lo miró. Alejandro, ¿puedo preguntarte una cosa? Claro. Si no estuvieras enfermo, ¿me habrías buscado algún día? Alejandro se quedó callado por mucho tiempo. Honestamente, probablemente no. Soy un cobarde, Elena. Siempre lo fui. Necesité saber que me estaba muriendo para encontrar el coraje de hacer lo que era correcto. Elena asintió. Al menos él estaba siendo honesto ahora. Gracias por haber sido honesto. Alejandro murió 5 días después, mientras dormía en el hospital. Elena y Sofía estaban a su lado cuando sucedió. Sus últimas palabras fueron: gracias por haberme dado una familia. Al funeral asistieron cientos de personas, empresarios, empleados, conocidos, pero en la primera fila, sentadas juntas, estaban solo Elena y Sofía. Las dos, personas que realmente lo habían conocido en los últimos días de su vida. 6 meses después, Elena abrió la carta que Alejandro le había dejado. Era larga, detallada, llena de peticiones de perdón y recuerdos sobre Isabel que Elena no conocía. Al final, Alejandro escribió: Elena, sé que no fui el padre que merecías, pero quiero que sepas que estos últimos días contigo y Sofía fueron el único momento de mi vida en que me sentí completo. Vosotras me disteis lo que el dinero nunca consiguió darme: una familia, un propósito, un amor verdadero. Espero que un día logres recordarme no como el hombre que te abandonó, sino como el hombre que, aunque demasiado tarde, aprendió a amar. Cuida a Sofía. Cuéntale historias bonitas sobre el abuelo que la amó inmensamente. Y trata de ser feliz. Os merecéis toda la felicidad del mundo. Elena dobló la carta y la guardó en la caja con los pocos recuerdos que tenía de su madre. Afuera, Sofía jugaba en el jardín de la casa nueva que habían comprado con el dinero de la herencia, una casa con patio, cerca de un buen colegio en un barrio seguro en las afueras de Madrid. La niña crecería con oportunidades que Elena nunca tuvo. Iría a la universidad, viajaría por el mundo, tendría opciones. Y cuando fuera mayor, Elena le contaría sobre el abuelo que apareció por un mes y cambió sus vidas para siempre. ¿Había perdón? Elena todavía no lo sabía, pero había gratitud. Gratitud porque Sofía hubiera conocido a su abuelo, porque ella hubiera tenido la oportunidad
de ver España, porque las dos hubieran descubierto que la familia a veces aparece de formas inesperadas. Y quizás al final de cuentas eso fuera suficiente.